Hola a todos. Esta ponencia se titula Citometría de flujo en neoplasias de células linfoides T y NK maduras. Vamos a empezar comentando cómo se identifican las poblaciones celulares T anormales por citometría de flujo. Las células de los síndromes linfoproliferativos crónicos T y NK pueden ser de difícil identificación, ya que no existen marcadores de clonalidad T por citometría de flujo, en cambio en otras poblaciones como los linfocitos B sí que hay, o también no hay perfiles fenotípicos específicos, por lo que es necesario la integración multidisciplinar de la clínica, la citomorfología, la citogenética y el estudio molecular. Mediante citometría de flujo hay unas características fenotípicas útiles para identificar un síndrome linfoproliferativo crónico T o NK. Os voy a enumerar, estas son las que hay. Alteraciones del cociente CD4-CD8. Los valores normales rondan entre un 1 a 3,6, es decir, tiene que haber más de CD4 que de CD8. Pérdida de expresión de CD4, CD8 en superficie. Coexpresión de CD4 y CD8 en superficie. Pérdida o expresión alterada de antígenos PAN-T, es decir, que están en todos los linfocitos T, como son los marcadores CD3, CD5, CD7 y CD2. Expresión antigénica adicional o aberrante. O también cambios en las propiedades de dispersión de la luz. Forward size, es decir, con tamaño y complejidad. En esta diapositiva os pongo las principales neoplasias T y NK según la clasificación de la OMS en 2016 y las podemos clasificar dependiendo de la presentación, si es predominantemente leucémica, ganglionar o extraganglionar. Por citometría de flujo vamos a poder estudiar las dos primeras y voy a comenzar con las predominantemente leucémicas. Y las más frecuentes que nos llegan para estudio en un laboratorio de citometría de flujo es el síndrome de Sézary, la leucemia de linfocitos grandes granulares T y los desórdenes linfoproliferativos crónicos de células NK. Voy a comenzar con el síndrome de Sézary. Es la forma leucémica de un linfoma cutáneo de células T CD4 o los helper. Clínicamente se manifiesta con eritrodermia, alopecia, hiperkeratosis palmoplantar y linfadenopatías. Para el diagnóstico deben de concurrir uno o más de los siguientes criterios. Un recuento absoluto de células de Sézary mayor de 1/10 a la 9 de células por litro. Esto se haría por medio de un frotis. Luego que el cociente de linfocitos T CD4 CD8 sea mayor de 10, es decir, que haya 10 veces más de CD4 que de CD8. Luego puede ocurrir que haya un clon de linfocitos T CD4 neoplásico que se observa porque pierde uno o más de los antígenos PAN-T, el CD3, CD2, CD5, el CD7 y el CD26. Lo más frecuente que ocurre es la ausencia o expresión débil del CD7 y pérdida del CD26. No obstante, hay casos que el fenotipo no es claramente aberrante y es necesario estudios moleculares de clonalidad del linfocito T analizando los diferentes reordenamientos de los TCRs. El TCR es el receptor del linfocito T. No obstante, también hay que analizar estos estudios bien, ya que puede haber falsos positivos, es decir, que haya expansión de clones de linfocitos T reactivos que en el TCR den un clon que predominantemente reordenado, y luego es importante contrastar los picos monoclonales en sangre periférica, médula ósea o ganglio con los detectados en la lesión cutánea. Entonces voy a ir comentando distintos casos con distintas aberraciones fenotípicas.
En el primer caso, pues bueno, nos llegó una sangre con una sospecha, tenía una micosis fungoide, querían ver si había expresión en sangre, un síndrome de Sézary. Y entonces el estudio por citometría de flujo de las subpoblaciones linfocitarias observamos que había un aumento tanto relativo en porcentaje como absoluto de células por microlitro de linfocitos T CD3 y que era debido a un aumento de CD4, tanto relativo como absoluto. En cambio, los CD8 estaban disminuidos. Debido a esto, el cociente estaba alterado, era de 55, y luego los linfocitos B y las NKs eran, en números absolutos eran normales. En el plot de abajo muestro la complejidad central CD3 y entonces vemos estas células son los linfocitos T y luego en verde las NK y en rosa los linfocitos B. Y el plot de la derecha vemos CD8 frente a CD4. Aquí están los linfocitos T CD4, los CD8 y luego como poblaciones minoritarias los dobles positivos y dobles negativos. Bueno, pues seguimos estudiando el fenotipo de estos linfocitos y observamos, bueno, aquí os enseño plots de complejidad frente a distintos marcadores y esto por histograma. Bueno, pues aquí vemos el C de la expresión de CD3 que es normal y cuando vemos el CD2 vemos que hay unos linfocitos que pierden CD2, ¿vale? Los pongo en verde y cuando observamos el plot de CD4-CD8 vemos que todos esos linfocitos T son CD4. Luego vimos CD7 que era normal y el CD26 también lo pierden, ese clon de linfocitos T CD4 que son CD2 negativo y CD26 negativos. Entonces, en este caso, el cociente estaba alterado y además también observamos un 85% de linfocitos T que pierden el CD2 y CD26. También se estudió médula ósea a este paciente y se observó un 17% de este clon. El rodamiento del TCR, se hace el estudio del TCR gamma porque es el primero que se reordena, y se observa que hay un clon que se reordena mucho más frecuente y se ve tanto en sangre como en médula y también en la biopsia de piel. Este paciente fue tratado con un anti-CCR4 y se estudió cómo iba la evolución de ese clon. Tras la segunda dosis, ya por citometría de flujo, ya solo se observaba un 3% de linfocitos aberrantes. Tras la quinta dosis, solo se observaba un 0,1 y ya el TCR no detectaba clonalidad. Y luego, tras la sexta dosis y ya la última, se hicieron ya 5 estudios de citometría de flujo y ya no se detectaba clon y el TCR tampoco. Luego, tenemos otro caso. Observamos que el cociente CD4-CD8 estaba aumentado, pero no llegaba al 10, que sería como un criterio para diagnóstico de síndrome de Sézary. Entonces seguimos el estudio y estudiamos el CD7, que se ve una población que lo pierde y además esa población son todos CD4. En cambio el CD2, el CD5 eran normales y el CD26 también lo perdían. En los histogramas también se puede ver el clon de linfocitos CD4 que pierden el 26 y también tiene una expresión negativa del CD7. En cambio el 2 y el 5 eran normales. Entonces en sangre periférica tenía un 51% de linfocitos T atípicos y también se diagnosticó de síndrome de Sézary. En este paciente también se estudió el ganglio, el cociente también era aberrante y se observaba un 63% de linfocitos T CD4 atípicos que perdían el 7 y el 26, lo mismo que se observaba en sangre. Y en médula ósea también se observaba ese clon y era de un 15%. El tercer caso, pues también vemos aquí el plot del CD3 frente a la complejidad y 4,8. El cociente también estaba aumentado, pero no era superior a 10.
Entonces seguimos el estudio y vemos que hay una pérdida de CD5, de unos linfocitos T que pierden CD5 y además también pierden CD7. Y todos esos linfocitos que los he puesto en verde son CD4. En cambio el CD2 era normal y el CD26 tenía una expresión ligeramente positiva débil. Está disminuida con respecto a los linfocitos T, CD4 y CD8 normales. Bueno, pues en este paciente en sangre periférica se observaba un 43% de linfocitos T atípicos, que en este caso perdían 5 o 7 y el 26 era positivo débil. Otro caso de síndrome de Sézary. En este caso el cociente CD4-CD8 era normal, pero cuando miramos el fenotipo vemos que el CD45, que es un panleucocitario, había una población que era positiva débil con respecto a los otros linfocitos T. Esa población que la identificamos en verde, observamos la expresión de CD7, que también se puede ver que es ligeramente inferior, el CD5 es normal, el CD2 es normal y el 26 en los histogramas se observa mejor, era negativo. Entonces, en este caso era aberrante la expresión débil del 45, también una ligera expresión débil del CD7 y negativa para el 26. Había un 13% de linfocitos T de este tipo. Otro caso, todos los que estoy poniendo son distintos. En este caso el cociente también estaba normal, estaba en el límite superior de la normalidad y cuando continuamos el estudio vemos que el CD3 había unos linfocitos que tenían una expresión más débil. Los identificamos en verde y observamos que también el CD2 era de positivo débil a negativo, todos estos linfocitos eran CD4, el CD7 y el CD26, como se ve en los histogramas, era normal. En este caso había en sangre periférica una infiltración del 26% de linfocitos T, que en este caso tenía un CD3 positivo débil, un CD2 de positivo débil a negativo y luego los demás marcadores eran normales. Y este creo que ya es el último, el sexto caso. El cociente también ya estaba aumentado. En este caso, ya con este cociente ya se podía hacer el diagnóstico de síndrome de Sézary. De hecho, es lo que nos va a servir, ya que en este caso, que también lo comenté en la introducción, no pierde ningún marcador PAN-T. O sea, era normal para el 45, para el CD3, para el CD7, para el CD26, para el CD5 y para el CD2. En este caso, pues se diagnosticó ya que el cociente estaba muy aumentado. Y eso, no había pérdida de expresión de antígenos PAN-T. En este caso, también fue muy importante el estudio del TCR, que fue monoclonal. Otro tipo de síndrome linfoproliferativo crónico de linfocitos T es la leucemia linfocitos grandes granulares T. Afecta principalmente a personas mayores, de una media de 60 años. Clínicamente, muchos casos son asintomáticos y el diagnóstico es accidental. Cuando hay clínica, lo que se observa es neutropenia, actas orales recurrentes y fiebre asociada a infecciones. Normalmente piel, orofaringe y áreas perirectales. Y frecuentemente se asocia a enfermedades autoinmunes. El inmunofenotipo por citometría de flujo, pues normalmente son linfocitos T CD3 que son citotóxicos, son los CD8 y expresan CD57, son CD2 positivos y son TCR alfa beta. Frecuentemente pueden perder la expresión de CD5 y o CD7. Pueden expresar proteínas citotóxicas como el CD16, el CD94, la perforina, la granzima. La expresión de CD56 se asocia a un componente más agresivo y hay casos raros que no son CD8, sino que son CD4 con o sin coexpresión de CD8. Vamos a ver algunos casos. En este primer caso, pues el cociente, al contrario que lo que ocurría en el síndrome de Sézary, que estaba aumentado, en este caso está disminuido. Hay más CD8 que CD4.
Cuando observamos el fenotipo, vemos que el CD5, o sea, que hay una población de linfocitos T que tienen un CD5 ligeramente disminuido, y todos estos linfocitos son CD8. Además son CD57 y no son TCR gamma delta, o sea que son TCR alfa beta. Bueno, luego aquí se expresa, aquí se analizaron moléculas de citotoxicidad que en este caso eran negativas para la población de linfocitos grandes granulares. En cambio las NKs en verde clarito son positivas. Esto es un marcador normal de NK, el 94, el 16 y el 56. Bueno, pues en este caso en sangre periférica había una infiltración del 30% de linfocitos grandes granulares, que eran CD8 positivos, que tenían expresión débil del CD5 y bueno, eran CD57. Y el reordenamiento del TCR también detectó clonalidad. El segundo caso, pues observó que en el cociente de CD4-CD8 también está ligeramente disminuido. Y observamos que había una expresión también ligeramente disminuida de CD5, entonces seleccionamos estos linfocitos y en este caso no eran alfa beta, sino que son gamma delta, ¿vale? Y tiene una expresión del CD8 que no era positiva clara, era un positivo débil. Luego eran CD57 positivos, algunos tenían marcadores de citotoxicidad, tanto el C94 como el C56. En este caso había un 20% de estas células que era un CD8 positivo débil con una CD5 positiva y débil, y en este caso eran gamma delta positivos. El TCR también detectó clonalidad. Un tercer caso, el cociente en este caso estaba aumentado. ¿Y qué es lo que observamos en esta imagen? Muestro también las NKs que son CD3 negativas para que nos va a ayudar. En este caso eran unos linfocitos grandes granulares que eran CD4 positivos. Por eso el cociente está aumentado. Eran grandes granulares porque eran 57 positivos y también tenían expresión del 56, en cambio no eran 16, sí que son las NKs 16 positivas. Aquí lo podemos ver con el histograma, como los grandes granulares, en este caso eran CD4, perdían el CD7, eran 57 positivos y luego también tenían expresión del CD56 como también tienen las NKs y era negativo para el CD16. En este caso pues había una infiltración del 71% de estas células y el TCR también detectó clonalidad. Pasamos a los desórdenes linfoproliferativos crónicos de células NK. Se caracterizan por un aumento persistente de más de 6 meses de las células NK sin causa aparente. Tiene que haber más de 2000 por microlitro. Clínicamente la mayoría son asintomáticos y algunos casos pues cursan con anemia, neutropenia o infección. El inmunofenotipo pues normalmente son CD3 negativos, CD5 negativos, CD2 positivos, CD7 positivos y tienen marcadores de citotoxicidad 56, 16 y 94 positivos. Pueden compartir antígenos con los linfocitos grandes granulares T que comenté anteriormente, ya que pueden expresar CD8 y 16, 57 y 94. Y como aberraciones pueden tener un marcaje débil del 2, del 7 y del 56 o pueden ser CD5 positivos. Vamos a ver un caso. Bueno, aquí muestro el plot de complejidad frente al CD45, que es el panleucocitario. Aquí observamos pues, todos los granulocitos, eosinófilos, monocitos, basófilos y aquí están los linfocitos. Aquí están tanto los linfocitos T como los B como los NKs. Vale, entonces aquí están los linfocitos T y CD3 negativos son tanto las NKs como los linfocitos B. Los linfocitos B son CD19 que están en rosa y las NKs son 16 o 56. Pues observamos que había una población de estas NKs que tenía una expresión más débil del 56
también una expresión más débil del 16, había población de NKs que eran 94 negativas y había una población que eran 57 positivas. En este caso, se hizo un estudio en enero del 2020 y se observaba un 45% de células NK, tiene un aumento relativo y también era absoluto. Cuando se calculaba eran 3.600 células. Y al año siguiente también había un aumento, o sea que cumple criterios para el diagnóstico de síndrome linfoproliferativo de NKs. Luego está la leucemia prolinfocítica de células T. Es un trastorno raro y agresivo que ocurre en adultos mayores, una media de 65 años. Clínicamente cursa con linfadenopatías, hepatosplenomegalia, leucocitosis muy marcada, anemia, trombocitopenia y lesiones cutáneas. El inmunofenotipo suele ser CD4, pero hay casos escritos que son CD8 y también dobles positivos. Los marcadores PAN-T suelen ser positivos y es importante el CD52 para el tratamiento con el elotuzumab, que es un anti-CD52. Marcadores de linfocitos grandes granulares y de NK suelen ser negativos y es característico la expresión de la proteína TCL1, que es posible observarla por citometría de flujo y permite confirmar el diagnóstico. Luego está la leucemia linfoma de células T de adulto, es una neoplasia T CD4 debido a la infección por este virus endémico en el suroeste de Japón, Caribe, América del Sur y África. Clínicamente cursa con leucocitosis marcada, linfadenopatías, infiltración cutánea, hepatosplenomegalia, hipercalcemia con o sin lesiones óseas y síntomas B. El inmunofenotipo, la mayoría son CD4 positivos, pero hay casos que son CD8, hay casos dobles negativos o hay casos dobles positivos. Normalmente pierden la expresión de CD7 y CD26 y algunos casos son CD30 positivos y ALK negativos. Y tiene una expresión intensa, típica, pero no única del CD25 y del 62 ligando. La leucemia agresiva de células NK es relativamente rara en Occidente y es más prevalente en los asiáticos. Está asociada a la infección por virus Epstein-Barr, aunque también hay casos que son negativos para este virus. Clínicamente se observa afectación primaria en sangre periférica con frecuente infiltración en médula ósea y un curso clínico fulminante. El inmunofenotipo normalmente son CD3 negativos como todas las NKs, CD2, el CD4 es negativo, el CD8 puede ser o negativo positivo y luego marcadores de toxicidad 56, 94 positivos, el 16 puede ser negativo positivo, 57 negativo y DR positivo. Y normalmente tiene un aumento de la complejidad debido a que a su granularidad. Enfermedad linfoproliferativa de células T Epstein-Barr positiva sistémica de la infancia, afecta a niños y adultos jóvenes, ocurre en asiáticos y nativos de América Central y del Sur y en México. Se caracteriza por proliferación clonal de linfocitos T infectados por el virus de Epstein-Barr. Clínicamente tiene una progresión muy rápida con fallo multiorgánico, sepsis y muerte. Y en el inmunofenotipo son CD3, CD2 positivos, 56 negativos y positivo para proteínas citotóxicas. Puede haber casos CD8, casos secundarios son infección aguda primaria por Epstein-Barr y los casos que son CD4 ocurren en el contexto de una infección crónica. Y ya pasamos a los síndromes linfoproliferativos T predominantemente ganglionares. Está el linfoma de células T periférico no especificado, es una entidad con una heterogeneidad citológica, inmunofenotípica y molecular. El diagnóstico es por exclusión, son neoplasias T sin características específicas. El inmunofenotipo suele ser CD4 y es habitual la pérdida de expresión del 5 y del 7 y en algunos casos pueden ser CD30. El linfoma angioinmunoblástico de células T afecta principalmente a personas mayores de unos 60 a 65 años la media. Deriva de células T CD4 foliculares. En centro germinal dirige maduración de linfocitos B, estas células CD4 foliculares. Clínicamente
tienen expansión de las células B o hipergamaglobulinemia, y el inmunofenotipo suelen ser linfocitos T helper CD4 positivos junto con marcadores PAN-T normales CD2, CD3, CD5 positivos. Ausencia de CD7 y marcadores de linfocitos T helper foliculares que pongo aquí y pueden expresar CD10 o CD30. Luego está el linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo, afecta a niños y adultos jóvenes, tiene una translocación que se fusiona el gen ALK y el NMP. Clínicamente cursa con linfadenopatías, hemofagocitosis, afectación extraganglionar en hueso, piel, médula ósea y pulmón. El inmunofenotipo suele ser CD4 y CD2 y pierden 3 y 7. Son CD30 y a veces solo se detecta a nivel intracelular y frecuentemente tiene una expresión de marcadores citotóxicos y del antígeno epitelial de membrana. Y luego está el linfoma anaplásico de células grandes ALK negativo. Afecta en este caso a adultos de mediana edad y mayores. Clínicamente presentan linfadenopatías y síntomas B, fiebre, sudoración, sudores nocturnos y pérdida de peso. Y el desenlace es peor que el ALK positivo. El inmunofenotipo pues es similar al anterior, expresión de marcadores PAN-T, y es menos frecuente la expresión de marcadores citotóxicos y del antígeno epitelial de membrana. Y ya me queda por decir, como conclusión, como hemos visto en esta presentación, que las células de estos síndromes linfoproliferativos pueden ser de difícil identificación, ya que no existen marcadores de clonalidad T por citometría de flujo y no hay perfiles fenotípicos específicos. Por ello es necesario una integración multidisciplinar de distintas áreas. Y pues por citometría de flujo nos tenemos que fijar en esta serie de características: la alteración del cociente CD4-CD8, la pérdida de expresión del 4 del CD8 en superficie o la coexpresión de ambos en superficie, pérdida o expresión alterada de antígenos PAN-T, expresión antigénica adicional o aberrante o cambios en las propiedades de dispersión de la luz. Y con esto termino. Gracias por vuestra atención.